Buenas tardes. Voy a esperar la presentación para que me empiecen a contar el tiempo. Eh, pero mientras no ocurre, les indico que yo soy Rafael González. Soy migrante y refugiado en Brasil. Estoy en Brasil desde hace 6 años. Y a diferencia de lo que ocurrió esta mañana, yo no les voy a hablar de una investigación en particular, sino que les voy a hablar de una experiencia, del modo como se viene constituyendo en Brasil, en particular en una ciudad, que es una ciudad que voy amando, que se llama Juiz de Fora. Voy a hablarles de una experiencia que se viene desarrollando en una ciudad llamada Juiz de Fora y como en esa ciudad, con los actores que hacemos vida en esa ciudad y con una institución en particular, que es la institución por la cual me encuentro acá, que es la Cátedra Sergio Viera de Melo. Voy a hablar rápidamente de lo que es la Cátedra Sergio Viera de Melo, que de hecho es la que titula el trabajo que voy a presentar. Y pensando en dos palabras claves, espero dar cuenta de esa experiencia, una experiencia que tiene a ver fundamentalmente con la escolarización de la población migrante y refugiada que reside y habita en Juiz de Fora. Y espero que ese relato de experiencia ayude a pensar algo que estamos llamando una interesante relación entre las instituciones públicas, la ciudad, el gobierno local y la comunidad migrante. Todo eso a partir de una palabra clave que la aprendí por la fuerza de los afectos en Brasil, que es la palabra acolhimento. Si yo hiciese la traducción al español, acolhimento sería acoger. Pero para mí la fuerza semántica, la fuerza afectiva, la fuerza política que tiene la palabra acolhimento no tiene cómo ser traducida para el portugués. Yo siempre digo que el acolhimento, y que de hecho está en la política pública, cuando revisamos la ley de migración, cuando revisamos algunas de las principales políticas públicas en Brasil, como la operación Acolhida, el acolhimiento aparece como elemento transversal. Yo digo que esa es una palabra que tiene color, que tiene sabor, que tiene cariño, que tiene interamorosidad. Entonces, para el día de hoy, si se van con esta presentación con cuatro cosas claves. Una, que aprendan una palabra en portugués para quien no la conoce, acolhimento, se enamoren de esa palabra. Y aparte de eso, tres actores claves. Uno, Cátedra Sergio Viera de Melo. Yo tengo un defecto que yo hablo muy rápido, en español y en portugués. Entonces, voy a intentar hablar un poco más lento, divagar. Tres cosas. Cátedra Sergio Viera de Melo. Si se conoce el trabajo de la cátedra Sergio Viera de Melo, me doy por satisfecho. Segundo, ciudad de Juiz de Fora. Conocer la ciudad de Juiz de Fora para todos nosotros que estamos interesados en los derechos humanos, en la migración, en los contextos de escolarización de la población migrante y refugiada, y esta extraordinaria red que está en camino de construcción y de la cual estamos felices de participar y que se vayan sumando cada vez más investigadores de toda América Latina. Rápidamente entonces voy a comenzar agradeciendo a las organizadoras de la actividad, la doctora Claudia, la doctora Carolina. Es un placer estar con ustedes acá y con todos los investigadores, los participantes, estudiantes, profesionales que están acá. Quedo agradecido. Mucho más porque si hay una cosa que me ha enseñado por la fuerza de los eventos, la migración y el refugio, es a temerle al tiempo político que me tocó vivir como habitante de este planeta. Vivimos en un mundo, para solo citar dos textos rápidos de la UNICEF, en el cual la infancia está en peligro. La migración forzada tiene rostro de crianza y de adolescente, de niño y de adolescente. Eso lo dicen los relatorios mundiales sobre desplazamientos forzados. El 40% son niñas y adolescentes, infelizmente. Datos de la ACNUR 2024. Las infancias están en peligro. Y un segundo relatorio también de la ACNUR que se llama Sin escapatoria. Quien piense que se puede salvar de este mundo que es productor sistemático de violencias, lamento decirle que precisará de otro planeta. Por lo cual la migración forzada, el refugio y todos los fenómenos que son coherentes o coextensivos a la movilidad humana son de interés de todos, empezando por las mudanzas climáticas hasta las diversas derivas de nuestros gobiernos democráticos, la violación sistemática de derechos humanos, etc. Estar en este espacio, estar en este lugar, precisamente tiene el valor de colocarnos e invitarnos a pensar en esos problemas y en esos desafíos comunes, que no los digo solo como migrante, sino como habitante de este mundo. Y eso es lo que hacía Sergio Viera de Melo. Cuando buscamos, les invito, para quien no lo conozca, la biografía de Sergio Viera de Melo, pero también la cátedra Sergio Viera de Melo, que es un acuerdo entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, y las universidades públicas brasileras.
Sergio Viera de Melo fue un diplomata de carrera que fue infelizmente asesinado en un ataque suicida en Irak en el año 2003. Y para honrar su carrera diplomática, para honrar el trabajo por los derechos humanos de ese extraordinario brasilero latinoamericano, que vivió en Latinoamérica, brasilero latinoamericano, esa cátedra es honrada para dar cuenta de ese trabajo que hizo Sergio Viera de Melo. Fue creada en el año 2004. Es una cátedra que hoy en día existe globalmente, nació en Brasil, es un producto de exportación del Brasil, nació en Brasil. Esos son datos del año pasado. Yo los invito a revisar el informe anual, para quien quiera mayor detalle, de la cátedra Sergio Viera de Melo. El informe de 2025 va a salir ahora. Hace una semana estuvimos en el Encuentro Nacional de las Cátedras, ya va a ser publicado. Y aunque nació en Brasil y está distribuido en todo Brasil con más de 40 universidades, 42 universidades entre públicas y privadas, que trabajan para visibilizar y comprender la migración y el refugio en el campo de la docencia, de la extensión, de la investigación y de la advocacy. Ese es el trabajo que hace la Cátedra Sergio Viera de Melo, pero que así como nació en Brasil y se ha expandido por varias instituciones de Brasil, ya está en el mundo, está en distintas partes del mundo. Son por lo menos 56 instituciones, Cátedra Sergio Viera de Melo, que están en países como Dominicana, Haití, en algunos países de Europa, Italia en particular, si la memoria no me falla, Etiopía. Entonces se ha convertido en un producto de exportación brasilero y que tiene interés en el contexto de las cosas que estamos trabajando, porque es una red que engloba no solo universidades, no solo es un diálogo permanente con instituciones académicas, sino, como lo vamos a ver en el caso de Luigi Fora, y paso para la siguiente lámina, es un trabajo que tiene impacto global. En particular, hay un proyecto que inició hace 2 años que se llama un programa de solidaridad académica, que, como lo podemos ver acá, fue financiado por la CAPES. La CAPES es la principal institución de fomento en Brasil. Entonces, hablar de la cátedra Sergio Viera de Melo es hablar de los vínculos de la red, palabra clave, red, de la red política, de la red institucional, de la red de actores con los cuales está articulada la cátedra Sergio Viera de Melo. Y que, entre otras cosas, tiene un proyecto que es financiado por la CAPES, del cual yo participo, que es de refugiados en el mundo, que en Brasil, en las universidades de Brasil, tiene un espacio institucionalmente para comprender, para visibilizar, para trabajar el universo del refugio, de la migración forzada. Ese proyecto está en curso. Ese proyecto tiene extensión hasta mes de septiembre, por lo menos del próximo año, de 2026, y están vinculadas las NUR, la CAPES como institución de fomento en Brasil, la Cátedra Sergio Vera de Melo, y en particular en la UFJF, que es la institución en la cual yo soy profesor visitante, un proyecto que es coordinado por el profesor Rodrigo Cristofoletti, que es el coordinador, de hecho, de la Cátedra Sergio Viera de Melo, en la UFJF, por lo menos, que se titula Acolimiento como Soft Power, el universo del refugiado entre el patrimonio, el lenguaje y la educación, y justamente el vínculo con las cosas que nos interesan en esta red es esa conexión, ese vínculo con las instituciones educativas. Pensar en la cátedra Sergio Viera de Melo es pensar en esas relaciones, es pensar en las políticas del Estado brasilero, es pensar en instituciones como CAPES y cómo todo eso va capilarizando toda una serie de relaciones que tienen por objeto visibilizar el universo del refugio, el universo de la migración forzada y sus distintos desdoblamientos, en este particular en el contexto de escolarización de la población migrante y refugiada. Eso, que es una red y que se podría mirar en varias dimensiones, para mí en particular tiene singular interés en el caso de Juiz de Fora. Segunda cosa a recordar. Primero, Cátedra Sergio Vera de Melo. Segundo, Juiz de Fora. ¿Y por qué Juiz de Fora? Así como el Estado brasileño tiene una política de acolimiento, de protección de la población migrante y refugiada, que se expresa en la ley de migraciones, que se expresa en la política, la operación acogida, por ejemplo, que una de las buenas experiencias que existen a nivel global sobre interiorización de la población migrante y refugiada, que en el caso de Brasil, hablando de los venezolanos, fundamentalmente llegamos por el norte del país, pero que, bueno, a partir de una política pública se dan toda una serie de procesos de interiorización de la población migrante y refugiada por el resto del país, que tiene enormes beneficios que creo que serían interesantes emular en el resto de América Latina, y que eso ha llevado a que ciudades, por ejemplo, como Juiz de Fora, tengan una cada vez mayor presencia de la población migrante y refugiada. Juiz de Fora es un ejemplo de lo que podríamos llamar una ciudad acogedora. Ser migrante, ser refugiado y llegar a Juiz de Fora es llegar a una ciudad en la cual las instituciones públicas, en la cual el Estado, pero también la propia ciudadanía, la propia ciudad,
ha generado todo un músculo político, un músculo de acolimiento para ser recibido, y por eso me parece que es un caso que es interesante, me parece no, es un caso interesante de mirar, mucho más ante un mundo que trae consigo tantas malas noticias, ¿no? Tanto odio, tanta violencia, tanta xenofobia, tanta sexismo, machismo, todas esas intersecciones de la violencia que bien trabajan cada una de nuestras investigaciones. Gigi Fora tiene una política municipal, que es una política municipal que justamente se titula De brazos abiertos para la población migrante y refugiada. Tiene un comité migrante del cual yo participo, así como existe en varias partes de Brasil. Brasil tiene una política, está en el proceso de construcción de una política nacional de la población destinada para la población migrante y refugiada. Y esa ciudad en particular de Juiz de Fora me parece que ofrece insumos de interés para mirar la construcción de una red que vamos a llamar red de acolimiento, en el cual participan la cátedra, la prefectura de Juiz de Fora, en particular dos instancias con las cuales conversamos permanentemente, que es la Secretaría de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos de Juiz de Fora, y el Estado, que en este caso el Estado de Minas Gerais, porque Juiz de Fora tiene no solo instituciones educativas municipales, sino que también tiene instituciones educativas estaduales. Entonces, hay un proyecto que se llama Proyecto Morar no Mundo, que yo participo en un grupo de pesquisa, que es el Grupel, y un proyecto de pesquisa que precisamente está orientado a eso en particular. Se llama Geografía, Geografía de los Afectos, Geografía de los Cuidados, y como vamos a ver rápidamente en alguna foto de ese proyecto, que es coordinado por el profesor Yader, una excelente persona que espero tengan la oportunidad de conocer en algún momento, algunas escuelas, por ejemplo esta que publico aquí en el centro, que se llama George Rodenbach. Esa escuela es una escuela modelo que, articulando escuelas, profesores, población migrante, la universidad, redes institucionales, ha venido desarrollando toda una experiencia de trabajo con los profesores, de currículo, de preservación del patrimonio de la población migrante, que bueno, lo podría mirar, pero estoy preocupado aquí por el tiempo. Podría haber varias experiencias exitosas, ¿no? Con la familia, el diálogo con la familia para el aprendizaje, proyectos de protección cultural en el campo familiar, gastronómico, con la ciudad, una ciudad que acole, y en la medida que la ciudad que acole, la ciudad viene desarrollando experiencias, por ejemplo, de atención y de salud bucal, viene desarrollando toda una experiencia con profesores que van a la calle, que van a las plazas públicas de la ciudad. Yo veo ese trabajo y me emociono. O sea, yo estoy aquí pasando esas imágenes y realmente quisiera transmitir la invasión de emociones que me viene al ver cómo la ciudad de Juiz de Fora y cada uno de estos actores van a las calles, toman las escuelas, forman los profesores, creamos experiencia de discusión sobre currículo y vamos creando esa extraordinaria red en ese acuerdo, en esa parcería, poder público, instituciones escolares, pesquisadores, comunidad migrante, cómo esa red, y ahí viene la fuerza con la cual yo traigo la palabra acolimiento, cómo esa red te hace sentir en casa, cómo esa red no te hace sentir excluido, cómo esa red te abraza, cómo esa red te genera toda una serie de relaciones de interamorosidad, de interdialogicidad, de encuentro con el otro, que en términos de construcción de políticas públicas, en términos de pensar la relación con la universidad, con la pesquisa, con la docencia, con la investigación, cómo todo eso se va constituyendo en un modelo, en una experiencia modélica que perpasada por los derechos humanos, que perpasada por el derecho a la educación, que perpasada por la formación docente y cada una de las dimensiones que implica formar en contexto de movilidad humana, es una experiencia que vale la pena destacar. Por eso al inicio decía, estos 15 minutos que se me van a pasar muy rápido, yo quiero apenas que recuerden tres y cuatro cosas. Quiero que recuerden Sergio Viera de Melo, quiero que recuerden la cátedra Sergio Viera de Melo, quiero que recuerden la ciudad de Juiz de Fora y quiero que recuerden todas estas políticas de acolimiento que se vienen constituyendo, que van dándole un sentido al espacio público, a la posibilidad de vivir una ciudad, de vivir experiencias escolares que justamente se articula con lo que es el eje de este evento. ¿Qué escuela soñamos? ¿Qué escuela soñamos? Pasa por pensar qué ciudad pensamos, pasa por pensar qué universidad queremos y qué universidad pensamos, cómo nos apropiamos del espacio público. Y el ejemplo que muestra esta red, que también es una red en construcción,
la que ofrece la cátedra Sergio Viera de Melo, tanto a nivel global como a nivel de Brasil y de la ciudad de Juiz de Fora, aunque me emociona, o mejor dicho, porque me emociona, porque me llena de emoción, es por lo cual quiero invitarles a revisarla, a consultarla, a vincularse mucho más con ella, con el trabajo extraordinario que se está desarrollando y a partir de allí pensar que cuatro cosas y con eso cierro. Uno, necesitamos articular actores en una escala multiescalar. La migración forzada, los procesos de migración transnacional demandan lecturas multiescalares, local, global. Segundo, la prefectura de Gifora expresa, así como la cátedra Sergio Viera de Melo, una política pública en la cual los valores democráticos, garantistas y de protección dan sentido a un espacio público, a una posibilidad de habitar la ciudad e inclusive vivir la ciudad como ciudad acogedora. Grupos como el Grupelli, por ejemplo, el grupo de pesquisa del cual hago parte, pensar la amorosidad espacial, pensar las relaciones personales e interpersonales a partir del cuidado es un elemento central y que en todo ello la comunidad migrante no tenga un papel accesorio, sino que tenga un papel protagonista, que tenga un papel de agencia, que estemos desenvolviendo políticas públicas, desarrollando políticas públicas, que estemos participando en la construcción de cada uno de estos espacios, el mensaje con el cual yo cierro. Cátedra Silvera de Melo, Luigi Fora y Acolimento, con mucha emoción que me fue acompañando en la medida que fui pasando las láminas porque se viene a la memoria muchas cosas. Con eso yo termino. Muchas gracias.